Muy buenas a todos, otro episodio más, en esta ocasión, episodio número 7, y vamos a hablar de uno de los temas que más nos gusta a todo el mundo, que precisamente vamos a tener también mucha información al respecto, hemos estado hablando con diferentes profesionales del sector, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la hipertrofia, y de la hipertrofia aplicada a lo que sería el mundo de la fuerza, del powerlifting, y todo lo que engloba. Este tema es muy amplio y va a poder dar para muchas partes, invitados, y vamos a poder debatir desde lo más general a lo más específico con algunos datos que iremos viendo. En esta ocasión, bueno, tanto Julio como Víctor y yo vamos a intentar tratar de introducir un poco la importancia de la hipertrofia dentro del mundo del powerlifting, y esto es algo que nosotros hemos defendido muchísimo desde el principio, incluso se nos ha atacado cuando hubo diferentes boom como el de la ultra especificidad, de la alta frecuencia, del entrenamiento por velocidad, como que esto era algo old school nada más, y de nuevo está resurgiendo un poco. Para nosotros, la importancia que tiene, pues vamos a conocerla desde el origen, desde el principio. Hace poco hablaba también de que estamos muy introducidos ahora en el tema de conocer la historia, de dónde viene todo el mundo del entrenamiento de la fuerza, y para poder contextualizar un poco, debemos conocer de dónde viene el mundo del culturismo y de la propia hipertrofia. Y es que esto nace en conjunto con los deportes de levantamiento de peso, porque antiguamente no se podían hacer únicamente exhibiciones o concursos o competiciones de culturismo o de mostrar la musculatura y de posar en sí, sino que no había una distinción entre los levantamientos de fuerza o las demostraciones y show con esto. Y es que competían haciendo un levantamiento de fuerza X que se le tuviese que hacer en la prueba, competían en unos contra otros, y cuando acababa esta competición se dedicaban a posar, digamos un poco de Strange. Después de la competición se ponían a posar, que era la parte que les gustaba, y a compararse unos con otros. Entonces, la halterofilia, los movimientos de powerlifting, el culturismo, eran los mismos levantadores y atletas los que hacían las tres modalidades. Luego, lógicamente, esto fue especializándose y fue separándose. Pero vamos a ver incluso como luego hay muchos famosos culturistas y powerlifters que tienen un pasado entre uno y otro. Me gustaría señalar pues algunos famosos culturistas, o el que se considera el padre del culturismo, que es Euge Shadow, que fue la primera persona que empezó a popularizar el tema de los entrenamientos y las competiciones para mostrar el físico, de sacar diferentes implementos y herramientas para poder entrenar, y fue el que se le consideró el padre del culturismo moderno, porque ya antiguamente en Grecia se tenían algunos tipos de detalles, y es más, el propio Euge defendía lo que sería una línea, por así decirlo, de una estética griega, ese culturismo clásico que se llama hoy en día. Entonces, fijaos que para poder contextualizarnos, hoy en día aparece muy separado. De hecho, tenemos que hacer un podcast incluso para poder explicar las similitudes, porque parece que es un mundo u otro, pero en sus orígenes era una única cosa. Yo me acuerdo perfectamente como a la gente, cuando le digo que me dedico al powerlifting, me dicen, ¿el qué? ¿El qué? Y le digo, nada, el levantamiento de pesas. Y ahora se creen que estoy haciendo halterofilia. Y otros incluso siguen pensando que lo que me dedico es a posar y a hacer culturismo. Entonces no está muy claro esa línea definida precisamente por esto que comentábamos. Sí, al final yo creo que lo que está claro, como ha dicho Rubén, es que ambas vienen de la mano y que la fuerza y lo que es esa hipertrofia, esas ganancias de masa muscular, deben de ir de la mano. No sé en qué punto se intentó diferenciar, pero parece que ahora está volviendo otra vez a esta unión. Tampoco yo creo que simplemente lo que tendríamos que analizar, por un lado, serían los factores que influyen en levantar más peso, sino hay muchísimos factores. Si los dividimos como en los dos extremos, en los dos grandes grupos, encontramos por un lado los factores a nivel neural, esa coordinación del sistema nervioso, y los factores a nivel de hipertrofia muscular. Entonces, básicamente lo que viene a decir es que cuanto más masa muscular tenemos, más capacidad. Si luego hacemos una buena adaptación y nuestro sistema nervioso funciona bien, nuestras estructuras pasivas se adaptan bien, cuanta más masa muscular tengamos en musculatura implicada en un levantamiento, más capacidad de levantar peso tendremos. Sí. Entonces, partiendo de esto, yo creo que intentar quitarle importancia
al trabajo de hipertrofia para levantar más peso ya sería un grave error, porque si ya nos está diciendo que cuanto más músculo tenemos, más capacidad de ejercer fuerza tenemos, no deberíamos de centrarnos simplemente en los factores neurales, sino tendríamos que coger un poco de cada. No vamos a trabajar solo a nivel de hipertrofia, porque tenemos que hacer esa hipertrofia funcional o útil, pero tenemos que generar masa muscular y ser cada vez más fuertes. Por eso va a haber etapas, nosotros somos fieles defensores de esto, de etapas o bloques de hipertrofia en las que no olvidemos de esos factores a nivel del sistema nervioso, de esa eficiencia en levantar a una repetición máxima o a 2 o a 3 repeticiones máximas y nos vayamos a ganar a ganar masa muscular y a construir la base. Esto, como veníamos diciendo en anteriores episodios, creo que es fundamental en nuestras etapas iniciales, sobre todo si somos jóvenes por el entorno hormonal que tenemos, porque se va a favorecer mucho más esas ganancias de masa muscular. Y yo, que soy un fan del culturismo, esto se veía muy claramente en los culturistas más de estos años pasados, en ese culturismo extremo que se llevaba en etapas de Ronnie Coleman o del español Paco Bautista, donde ellos entrenaban pesado de verdad y movían cargas que si en aquella época se hubiesen puesto a competir en powerlifting ganarían campeonatos, porque realmente movían unas cargas tremendas, trabajaban también a bajas repeticiones y se demostraba cómo esa masa muscular servía para mover peso, eso estaba claro, tenían kilos y kilos de masa muscular y eran capaces de mover kilos y kilos en la barra sin estar enfocados a ese objetivo. Si realmente se hubiesen enfocado, los resultados yo creo que habrían sido de loco. Totalmente, totalmente. El otro día justamente hablaba con Eneco cuando estábamos en su vídeo en YouTube, que decía, es que eso es lo que hemos visto toda la vida, que los típicos bros de gimnasio y los típicos que están muy fuertes, porque al final siempre han entrenado de tren superior el press de banca y demás, y nunca bajaban a lo mejor de 3 repeticiones, a lo mejor estaban haciendo 6 repeticiones con tu RM y a la hora simplemente de hacer 2 o 3 semanas tirando un poquito más pesado, lo que sería ese mini picking para ellos, empezaban a subir las cargas y eran capaces de hacer press de banca superiores a las de cualquier powerlifter. Sí, totalmente. Como has dicho, Visto, chicos, es que realmente la hipertrofia, no simplemente visto desde el ámbito de performance, es algo necesario para la salud. Es decir, si somos sujetos naturales, tú no conoces ningún sujeto natural con una cantidad relativamente alta de músculo que no sea sano. Es decir, la musculatura es referencia de salud. Todo el mundo cuando está sano tiene musculatura. Y si vemos de la propia adaptación del ser humano, soporta toda nuestra estructura y durante millones de años nos ha servido para realizar las funciones diarias, ¿sabes? De trabajo y de adaptación, como he dicho, visto, siempre que sea una hipertrofia funcional, ¿no? Que tenemos que hacer ahí un énfasis y diferenciar, porque los powerlifters, obviamente, la hipertrofia es necesaria, lo que mueve el peso, a creencias de muchas personas que se creen que los powerlifters deben estar gordos porque la masa mueve la masa. Es cierto que la masa es importante, pero lo que mueve el kilo son las unidades motoras, las unidades contrastes, la musculatura. Entonces es muy importante también diferenciar los tipos de hipertrofia, ¿no? Funcional y no funcional, por no decir más palabras técnicas, y a qué rango de repeticiones se deben entrenar cada uno, que como habéis dicho, la única diferencia entre deportes como culturismo y powerlifting, obviamente, aparte del picking, ¿no? De la especialización, que uno es en la dieta y otro en el sistema neuronal, es el rango de repeticiones que normalmente se suele trabajar. Y aquí deberíamos decir que no es, ni uno es mejor que otro, es decir, son ambos necesarios porque dependiendo de los tipos de fibras que queramos estimular, es decir, fibras más contrastes y fibras que tengan más trabajo isométrica, pues se estimularán mejor con un rango de repeticiones u otro, ¿no? Porque obviamente sabemos que para los 3 básicos la musculatura es esencial, pero también tenemos que diferenciar qué tipo de musculatura. Por ejemplo, para el press de banca, la musculatura por porcentaje de acción que más se involucra es en el orden pectoral, hombro, tríceps, pero hay musculatura mucho más pequeña que se necesita hipertrofia, obviamente, pero esa hipertrofia va a ser diferente, como puede ser la musculatura estabilizadora del hombro, musculatura más profunda, más pequeña, que a lo mejor se va a estimular, hablando de hipertrofia, con otro tipo de cargas, ¿no? Normalmente con repeticiones más bajas y con pesos más pesados. Entonces hay que contextualizar un poco eso, ¿no? Porque la hipertrofia en general es que es algo muy necesario para la vida. Como he dicho antes, yo en mi opinión,
hipertrofia es salud. Obviamente, si hablamos de sujetos naturales que no utilicen química y en un rango de desarrollo que se pueda obtener de forma natural. Totalmente. Hace poco leía y me encantó que antiguamente las recomendaciones a nivel de salud y demás eran hacer ejercicio aeróbico, ejercicio cardiovascular, todo se centraba alrededor del corazón, todo era intentar mejorar nuestra capacidad respiratoria. Entonces, todo giraba a través del trabajo de resistencia, ¿no? Y poco a poco se ha ido viendo como nuestra vida para conseguir ese trabajo a nivel de salud, alrededor de la salud, ha ido cambiando y las necesidades ahora no son de ir a cazar y estar horas y horas sin comer, con lo cual necesitamos una amplia resistencia, por ejemplo, sino que el símbolo de salud actual más importante y que cura las enfermedades es la capacidad de tener esa masa muscular y mejora esa sensibilidad a la insulina, que Víctor conoce bien, mejora todos los perfiles a nivel de analíticas cuando tenemos una buena base de masa muscular, aunque tengamos luego un mínimo solo de la capacidad respiratoria o aeróbica, pero es más importante en la sociedad actual tener músculo, y como ha dicho bien Julio, el músculo es salud. Lo podemos ver perfectamente cuando empezamos a introducir entrenamiento de fuerza, entrenamiento de hipertrofia a personas completamente normales del día a día que nos encontramos en la calle o nosotros en el entrenamiento personal, y le cambia cualquier parámetro y su calidad de vida mucho más que solo haciendo el típico aeróbico que hacían toda la vida, que era salir a correr o a andar un poquito más de la cuenta. Entonces, me parece fundamental eso. Esto nos lleva, como ha dicho también Julio, al resto de músculos que implican ganar hipertrofia. Sabemos que entonces tenemos que tener hipertrofia en los músculos principales que vamos a necesitar cuando vamos a hacer los movimientos básicos. Pero es más, si nos vamos a intentar desglosar dentro de cada uno de los movimientos y diferenciarlos por movimiento, vamos a poder ver diferencias. Y es que la hipertrofia es más importante en el básico del tren superior, o sea, en nuestro caso, lo que sería el press de banca, va a ser más determinante que, por ejemplo, en otros ejercicios como el básico de peso muerto. ¿Por qué? Pues bien, porque los músculos del tren superior, y en concreto los motores primarios, como son el pectoral, tríceps, hombro, son más sensibles a la hipertrofia que otros músculos, como sería a lo mejor los isquiotibiales, que también influyen en un peso muerto, o los erectores. Son músculos que también se hipertrofian, pero no con tanta facilidad y no tienen tanta influencia sobre el movimiento como los que pasa en el press de banca, ¿vale? Entonces, se ha visto perfectamente que se correlaciona mucho mejor y más fuerte lo que sería la hipertrofia del tren superior con el press de banca, ¿vale? Que la hipertrofia que se necesita en la musculatura para mejorar el peso muerto. Por eso, muchas personas dicen y siguen defendiendo a la hora de intentar demostrarle esa superespecificidad y el trabajo de que no se necesita aumentar de peso corporal o ganar hipertrofia para mejorar la fuerza, de que muchos canijos tienen grandes pesos muertos, pero es precisamente porque es el movimiento más sensible a lo que sería el entrenamiento del sistema nervioso, por eso no necesita ser trabajado a repeticiones más altas, con tanto volumen, los músculos son menos sensibles a la hipertrofia, con lo cual este es uno de los principales motivos y que tenemos que comprender, que por qué le damos más volumen al tren superior, además de otros factores más a nivel social, pero es una de las principales diferencias. Y Rubén, si me permite aquí añadir, creo que también sería importante hacer diferencia a la mecánica de cada ejercicio, porque, como has dicho, son ejercicios diferentes, que el torso, siempre los ejercicios o los músculos del torso siempre responden mejor a la hipertrofia, pero en este caso yo creo que si comparamos la sentadilla o el peso muerto con el press de banca, también es por la mecánica, porque si comparamos, por ejemplo, una apertura de pectoral o un contractor de pectoral con una extensión de tríceps, ambos van a responder en ese caso de forma aislada o un ejercicio analítico más o menos igual a la hipertrofia porque tienen más o menos el mismo porcentaje de fibra. Pero cuando comparamos lo que es no músculo, sino desarrollo de la musculatura en global en un movimiento, en la sentadilla y en el peso muerto, como has dicho, los músculos del core son músculos que tienen muchas funciones esos ejercicios. Entonces, esos músculos es difícil. Tú no vas a desarrollar exactamente igual un cuádriceps, tú no vas a aumentar el volumen de un cuádriceps empezando desde cero, ¿no? Con un chico novato, como va a aumentar el volumen de tus erectores espinales o de tu abdomen, por el tipo de fibra, ¿no? Por más contráctil o menos contráctil. Entonces también ahí hace un poco el hincapié que no es simplemente, no, la sentadilla tú no la puedes entrenar
a serie de 15. Claro que sí, pero te vas a limitar esos músculos que son muy importantes en el movimiento. Entonces ahí tenemos que hacer una diferencia de la mecánica del ejercicio también, que todo esto también dependerá de la anatomía de cada persona. Sí, yo me refería sobre todo aparte cómo responde el propio músculo de forma aislada a la hipertrofia. Y es que, por ejemplo, cuando la gente intenta ver qué levantador es natural o no natural y habla, por ejemplo, dice, bueno, fíjate en sus hombros. ¿Por qué? Porque cuando alguien empieza a usar química, los hombros responden muy bien, acaban poniéndose así como en forma de 3D, porque son musculatura que tienen mayor cantidad de receptores androgénicos, mayor capacidad de recibir esa hormona, y ese sistema va a hacer que tenga más facilidad para generar hipertrofia. Pues esto, por ejemplo, no ocurre tanto en, como decía, musculaturas como isquio o a lo mejor en los erectores. Y en mi caso, por ejemplo, que tengo una buena hipertrofia de la musculatura de los erectores y sin embargo sigue siendo mi limitante por otros factores a nivel nervioso. O sea, con lo cual todo va en una balanza. Claro, al final lo que tenemos que analizar es sobre todo esa influencia de ese entrenamiento de hipertrofia, como decía Rubén, a cada uno de los movimientos. Nosotros, como sabéis, que nuestro estilo de programación es una programación básicamente por bloques. Esto es una cosa que nos preguntan mucho y es si todos los bloques se orientan igual a cada uno de los movimientos. Es decir, si el bloque de hipertrofia dura 8 semanas para la sentadilla, para el press de banca y para el peso muerto. Y la respuesta, lógicamente, es que no. Nosotros cuando hacemos un bloque tenemos que tener en cuenta qué necesita cada uno de los movimientos. Como hemos dicho, el press de banca va a ser el movimiento que más necesite de ese bloque de hipertrofia, de ganar masa muscular, y cuanta más masa muscular tengamos, más se va a traducir en kilos elevados. Con lo cual, el press de banca será el movimiento que más tiempo le dediquemos a la hipertrofia, más tiempo le dediquemos a ese bloque de volumen o de mejorar la capacidad de trabajo, y menos tiempo al picking porque no necesita tanta exposición a nivel de carga a nivel neural. Sin embargo, el peso muerto sería todo lo contrario. La sentadilla sería algo más híbrido, depende también si es una sentadilla más barra alta, más dominante de cuádriceps, o más barra baja, que necesitará más de esa musculatura que se involucra en el peso muerto, pero el peso muerto sería lo contrario a la banca. Sería un bloque de hipertrofia más corto, incluso seguramente iría orientado a variantes del peso muerto que trabajen algunos músculos en concreto, no al movimiento como tal. Y sin embargo, la parte de estímulo a nivel neural, a nivel nervioso, el picking será mucho más largo que el del press de banca, para que tengáis también cómo se aplica todo este conocimiento de músculo, de movimiento y la hipertrofia a una programación real. Y esto es fundamental porque es como un continuo. Y cuando hablamos de, bueno, ¿en qué bloque me encuentro ahora? A lo mejor puede darse el momento en el que haya un bloque en el que estés en hipertrofia en los tres. Pero seguramente cuando estamos hablando de los extremos de los bloques, ya sea al principio o al final, imaginaros el final de un bloque de hipertrofia. En el final de un bloque de hipertrofia, seguramente sigas haciendo hipertrofia en el press de banca, ya estés con tintes más de trabajo de volumen o de picking, por ejemplo, en una sentadilla y el peso muerto ya esté trocando algunas cargas más altas y con menos repeticiones. Con lo cual, a lo mejor tenemos que hablar de qué bloque nos estamos encontrando, si estamos haciendo hipertrofia, en función de qué movimiento, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Otro detalle es esta musculatura de la que hablaba Julio, que va a tener una función distinta, no va a ser los motores primarios, como en el press de banca, lo que sería el pectoral, el tríceps y el hombro. La musculatura, por ejemplo, de dorsal o bíceps, va a ser, en este bloque de hipertrofia, el momento ideal para darle más caña y más importancia. Digamos que vamos a restarle un poquito de volumen a los motores primarios, porque luego se lo vamos a dar en el propio bloque de volumen, vamos a darle mucha más caña, y va a ser más mantenimiento el resto de musculatura, con lo cual aprovechamos estos momentos para trabajar y darle más caña, más intensidad, más volumen a la musculatura que normalmente no utilizamos, y aprovechamos para también mejorar esa parte estética que al final a todo el mundo nos gusta. Cualquier powerlifter que diga que no, es mentira. Lo que pasa es que a veces compensa tanto lo fuerte que te pones, el nivel que consigues en tu deporte competitivo, que no te importa sacrificar la estética, ¿vale? Pero a la mayoría Claro, de personas, cada vez que llegan a un cierto determinado porcentaje graso, empiezan a replanteárselo y a pensárselo, sobre todo en levantadores que pesan, que tienen en la cabeza que pesan menos y que se han visto ya con una determinada definición que cuando les toca subir les cuesta a nivel mental.
yo muchas veces empatizo también con los chicos que nos preguntan a nosotros, incluso los chicos cuando empiezan a trabajar con nosotros y tienen muchas dudas, que eso es bueno, ¿no? Que cuestionen, que pregunten. Obviamente los conocimientos son necesarios, ¿no? Pero ha hecho mucho daño también que estos chicos tengan tanto conocimiento o tanta información a la vez. Porque yo conozco muchos chicos que me llegan a mí y se creen que powerlifting es siempre pap, como tú has dicho antes, y que siempre tirar pesado. Y luego, cuando tú le explicas y ellos se dan cuenta de que están limitados, es decir, en los ejercicios donde tienen, no me sale la palabra ahora en español, cuando se limitan, es decir, tienen el sticking point en un sitio, normalmente suele ser por falta de musculatura. Y ha hecho muchos años esto del PAP y del, como tú has dicho, el encoder, de una repetición lo más rápida posible, o una, dos, tres, cuatro repeticiones. El 90% de las veces, cuando tenemos que, o dejamos de progresar en un ejercicio, tenemos que volver atrás y hacer una base de hipertrofia, de fuerza base, para crear la estructura. Al fin y al cabo, como hemos dicho antes, lo que mueven los kilos son los músculos. Y a la gente del powerlifting se cree que no, que es estar gordo y hacer 1, 2, 3 repeticiones. Es muy, muy importante que entendamos todo esto. Yo creo que con tanta información la gente también muchas veces se hace la picha un lío. Y uno dice esto y otro dice lo otro y este tiene mejor marketing y el otro, pero al fin y al cabo nos tenemos que fijar en la gente que está fuerte de verdad. Y preguntarle a esa gente. A lo mejor esa gente no tiene estudios, no tiene palabras técnicas, pero han llegado ahí porque han hecho las cosas bien. Obviamente hablando de sujetos naturales. Entonces también darle la importancia a la hipertrofia de lo que tiene, que la hipertrofia no es solamente para culturistas. La hipertrofia es Ahí muy, entra muy, en juego muy... una cosa que es que los chicos cuando empiezan a ver, a aprender de gente que habla de la hipertrofia y demás, y empiezan a ver qué volumen llegan a alcanzar en cuanto a grasa y a masa muscular, y la gente le dice que ven a los youtubers diciendo que no necesitan, no tienen que pasar a lo mejor de un 20% de grasa, que a partir de ahí las ganancias de hipertrofia van a disminuir y demás, y aunque es cierto, no pasa absolutamente nada porque en determinadas situaciones te encuentres ahí, porque para generar un cambio tienes que generar un cambio de verdad. O sea, si tú quieres empezar a subir de peso corporal, pues necesitas a lo mejor sobrepasar ese límite en determinados momentos para seguir progresando en cierta medida, aunque luego vayas a bajar, vayas a poder hacer diferentes estrategias, pero si tú te empiezas a ver mal estéticamente, pero coincide con un bloque en el que realmente necesitas seguir comiendo para poder recuperarte, al final el objetivo es el objetivo. Tienes que centrarte y saber que lo que quieres es mover kilos y que ya luego cuando termine la competición o termine ese bloque de intensificación, pues veremos qué hacemos a nivel estético, ¿sabes? Entonces eso también es muy importante. Lo que dice Julio también, que hay demasiada sobreinformación y eso también hace un poco cuestionar un poco lo que estamos haciendo. Hay que saber que lo primordial es la meta que tengamos y que quien mucho abarca poco aprieta. Y esto es lo que nos lleva al tema del power building, ¿no? Que hemos hablado muchísimo, tenemos artículos en la web, hemos hablado en YouTube también en un vídeo, que es uno de los errores que se cometen de, bueno, estar continuamente queriendo tirar pesado porque es lo que me gusta, porque al final me encanta la superación, la fuerza, pero me gusta verme estético. Y empiezo a mezclar cosas y empiezo a hacer las cosas mal, porque estoy tirando fuerte, estoy saturando mi sistema nervioso, estoy comiendo poco porque quiero bajar mi porcentaje de graso, con lo cual no me recupero, pero es que a la vez le estoy metiendo un montón de volumen en accesorios que hace que me recupere peor todavía, con lo cual estoy fatigando a nivel de sistema nervioso, estoy fatigando a nivel estructural, la musculatura de forma local y encima con pocas calorías, con lo cual empieza a entrar en un sobreentrenamiento o un estancamiento brutal simplemente por no saber gestionar en todos esos factores. Entonces tenemos que ir haciéndolo poco a poco, por eso somos tan defensores de los bloques, para que la gente entienda lo que está haciendo y entienda en qué situación se encuentra. Yo veo cada vez los levantadores nos preguntan más que, bueno, ahora qué toca, por qué toca esto, y cuando lo entienden, están mucho más seguros, confiados y van a por todas. Si sabemos que vamos a meter masa muscular, vamos a por todas por ellos. Si sabemos que lo que toca es mejorar el descanso porque estamos tirando más kilos, entonces esto también es muy importante que todo el que nos esté escuchando lo vaya entendiendo y que no quiera todo a la vez, que esto es cuestión de años, que la masa muscular va a llegar poco a poco, que esas categorías de peso de las que siempre hablamos, de esa power zone, que es fundamental cuando queremos competir en un deporte de fuerza, como en este caso, o la halterofilia, es con los años, y que la gente se asusta cuando ve las tablas en las que le toca competir con determinada altura. Y es que nosotros no pesamos ahora lo mismo que cuando empezamos, y a la mayoría que la que está empezando lleva un par de años, ha empezado a generar ese cambio de composición corporal y se cree que nunca va a poder llegar. No, no, es que esto es muy lento, que este
hasta los 40 la gente sigue mejorando su rendimiento más que cuando tenía 20 años. Claro, si al final nosotros, Rubén y yo, cuando se nos dudó mucho, se dudaba mucho sobre el tema de la hipertrofia, siempre teníamos una cosa clara y es una cosa muy simple y a lo que se refería también Julio. Si tú quieres ser el mejor en nuestro deporte, fíjate en el mejor. ¿Cómo están los mejores de cada categoría? ¿Cómo está Opoco en 66, Taylor Atwood en 74, Rachel Orie en 83, Emil Norling en 105? Son gente con una masa muscular brutal. Con lo cual, si te fijas en el mejor y ves que está claro que tiene una base de masa muscular, ya estás viendo que ese trabajo de hipertrofia, ese trabajo de no limitarte en una categoría, sino pensar en cada vez tener más masa muscular y cada vez ir potenciando ese rendimiento, creo que tiene que ser la clave, porque si te fijas en el mejor, está claro que ellos lo hacen. Ya cuando están en su nivel élite, se van a limitar a esa categoría, pero hasta que han llegado ahí, no han parado de meter masa muscular y todos tienen años y kilos de entrenamiento orientado a esa hipertrofia o a esa capacidad de trabajo. El tiempo es muy importante. Todas estas personas que tú has nombrado no son novatos. Y también es que muchas veces nosotros, todo el mundo es impaciente. Y lo queremos los resultados ya. Pero es que siendo de forma natural, además yo pongo un ejemplo que a lo mejor es muy tonto, pero es muy simple. Yo se lo explico a la gente, sobre todo a mis clientes en entrenamiento personal. A lo mejor ellos quieren verse fuertes en 3 meses. Y yo les digo, pero a ver, ¿tú cómo vas a crear? Cuando tú estás más fuerte, tú tienes más número de células. Y yo le pongo el ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un diente de leche, a ti se te cae el diente de leche y tú al día siguiente no tienes el otro diente fuera, porque tu cuerpo está creando células. Entonces, la gente es que es muy impaciente y dentro de esa impaciencia, cuando no tiene alguien que los guíe o no tiene los conocimientos, se cree que toda esa persona que está fuerte no es natural, ¿sabes? Porque no tiene la paciencia ni los conocimientos para entender que todo este proceso es muy largo, ¿sabes? Y sí, yo me acuerdo que a mí me dijo mi entrenador, mira, chaval, cuando yo empecé, tú vas a estar fuerte cuando tengas 30 años. Si quieres ser natural, cuando tú tengas 30 años, entonces te verás en el espejo y dirás, hostia, pues estoy fuerte. Y es verdad, y es que así es que necesitas de forma natural, bueno, también dependiendo de la genética de cada uno, ¿no? De la capacidad de síntesis proteica y de los miligramos de testosterona y todo, ¿no? Y luego hay gente que no entrenan nunca y de siempre tiene más masa muscular. Por ejemplo, aquí podemos poner el ejemplo de Rubén. Rubén tiene más facilidad que a lo mejor yo o que otras personas en crear masa muscular. Entonces eso también hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender la situación de cada uno, ¿no? Estos chicos impacientes tampoco se pueden comparar, porque es que al fin y al cabo cada persona es diferente, las comparaciones son odiosas. Yo me arrepiento a día de hoy de no haber aprovechado más la capacidad que tengo de generar masa muscular. Es más, yo me acuerdo, lo hablábamos el otro día en los otros capítulos, ¿no? Que la historia de Víctor es que él empezó con más culturismo. Yo empecé directamente con el power. Yo empecé y a mí lo que me gustaba era hacer los básicos. A mí los auxiliares no me gustaban. A mí no me gustaba hacer bíceps. A mí no me gusta normalmente darle caña a los bíceps y cuando lo hago lo suelo hacer cuando tengo energía dentro de un día que ha sido bueno o lo que sea. Pero es que no me gusta. Además, no soy capaz normalmente de sufrir de verdad como soy capaz de sufrir bajo una sentadilla, un press de banca, un peso muerto, la motivación que me supone. De verdad, o sea, esa capacidad yo debería haberla mejorado muchísimo y entrenarla mucho más cuando era más joven porque tenía una capacidad brutal para generar. Entonces, si yo eso lo hubiese sabido también en aquel entonces, hubiese puesto mucho más grande y hubiese aprovechado mis mejores años de testosterona, mis mejores años de intentar tener ese entorno hormonal que de cuando eres joven para meter más masa muscular y darle más importancia a la base y a esos pequeñitos músculos que no son los que solo hacíamos en sentadilla, press banca y peso muerto. Y a día de hoy solo ha mejorado muchísimo, mejorado mi capacidad de sufrir en esos ejercicios aunque no me guste, por imposición, por paciencia, por constancia. Y la verdad que es el mayor error que seguimos diciendo que se comete. Entonces, trata a tus auxiliares, a tus variantes, igual, con la misma motivación o más que a tus básicos, porque va a haber bloques que tienes que centrarte únicamente en eso. Víctor, me encanta, siempre lo hablaba, Víctor coge la diferencia que tiene, por ejemplo, en la capacidad de sufrir haciendo press de banca con mancuerna o press de hombro con mancuerna es mucho más grande de la diferencia que tenemos en rendimiento de mi press de banca al suyo. O sea, yo estoy a lo mejor, he estado más especializado más tiempo y él es capaz de haber creado esa base, con lo cual Víctor tiene mucho más potencial de mejorar que yo. Además de pesar más y demás, que también es otro de los factores. Pero fijaos hasta qué punto es importante. Yo una cosa También, que me gustaría dejar claro aquí,
Vaya que la gente no nos esté entendiendo. Cuando estamos nosotros hablando de bloques de hipertrofia o de trabajo de hipertrofia orientado al power, tenemos que tener claro que siempre vamos a trabajar movimientos básicos. Es decir, en etapas de hipertrofia, nuestro básico no va a ser unas extensiones de cuádriceps, va a ser una variante de sentadilla que la vamos a trabajar a muerte. Lo mismo con el peso muerto, lo mismo con el press de banca. No estamos hablando de que vayamos a hacer un trabajo de hipertrofia basado en Múltiplo. ejercicios de aislamiento, sino un trabajo de hipertrofia como un estilo old school dentro de la hipertrofia, basado en básicos y en ejercicios multiarticulares que van a tener ese trabajo, esa importancia, y luego tendrán sitio también su ejercicio de aislamiento, pero lo principal siempre van a ser variantes de los movimientos de competición para buscar esa ganancia de músculo en las musculaturas implicadas en los gestos para que la transferencia luego sea más sencilla y más correcta. Sí, 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 además sí, no es un bloque en el que vayamos a decir, bueno, no es que esto vas a disfrutar tranquilito y demás, no, no. Que es un bloque de hipertrofia para nosotros aplicado al power, que luego ya lo detallaremos mucho más en los otros episodios, pero es coger una variante de tu movimiento de competición que tenga varios requisitos. ¿Cuáles? Que intentemos aumentar el rango de movimiento. Por ejemplo, una sentadilla barra alta en comparación a una sentadilla barra baja. Que le podemos meter otra variante que sería meterle el tacón o incluso una sentadilla frontal o una sentadilla con safety bar. En press de banca, esto se podía transferir simplemente a hacer press de banca sin un leg drive, ¿vale? Levantando las diferentes variantes que tiene hacer con los pies arriba, cucaracha, Larsen, Paralympic, diferentes formas. Aumentar el tiempo bajo tensión, que trabajemos con tempos, que trabajemos con pausas en sitios concretos isométricos, ¿vale? Peso muerto, en vez de hacer sumo, hagamos un convencional. Dentro del convencional que le podamos meter un déficit, que podamos meter un rumano, que podamos meter gomas, que esto es otra de las herramientas para aplanar la curva y mantener un tiempo bajo tensión dentro de una propia repetición más alto, con lo cual te que estás acelerando y aplicando fuerza todo el tiempo. Y se podrían hacer de diferentes formas, tanto con goma como con cadena. Que también tengamos que hacer más repeticiones. Y esto va a ir distinto en cada movimiento. Eso quiere decir que, por ejemplo, para los movimientos y las variantes de press de banca, vamos a poder estar trabajando entre 8 y 14. A lo mejor en sentadilla vamos a trabajar entre 6 y 12. Y en peso muerto vamos a estar trabajando entre 6 y 10, 6 y 8. Fijaos que vamos con esos pequeños saltos, esos pequeños escalones en función del movimiento, de la variante, de la fatiga que produzca, ¿vale? Pero aumentar el rango de movimiento, ¿vale? Más repeticiones y trabajo de variantes, no del básico como tal. Y las variantes las podremos seleccionar en función de puntos débiles, puntos fuertes. Sobre todo me encanta también los movimientos, los ejercicios que no nos gusten, porque esos son los que más hay que mejorar y trabajar también esa capacidad a nivel mental del levantador. En fin, estos son un poco las características a grosso modo para que nos podamos contextualizar, ¿vale? sí, recordad eso que obviamente otra vez haciendo hincapié que estamos hablando sobre hipertrofia en sujetos naturales. Que la gente habla de hipertrofia y le pinta en la cabeza a un tío con 80 kilos de musculatura. A ver, eso no es posible, eso es imposible, esa hipertrofia natural es imposible. Y dentro de lo que tú has dicho, la selección de los ejercicios es primordial y el orden de los ejercicios es incluso más primordial también. Todo eso va a depender, como has dicho, de nuestra anatomía, de nuestros puntos débiles, de los que nos gusta, de los que no nos gusta, de nuestros objetivos. Al fin y al cabo es que cuando hemos dicho los chicos tienen que ser pacientes, es que son muchísimas cosas, es decir, no es simplemente, no, rango de hipertrofia, entrenar entre esta y esta repetición, no, no. El rango de hipertrofia, como hemos dicho antes, esto es salud y la salud es dormir bien, comer siempre estando en superávit, obviamente, pues no confundirnos con los power building, que es imposible, que mucho aprieta, poco abarca, es decir, durante todos estos años no es solamente los rangos de repeticiones, no, esto es hipertrofia esto, no, no. Hipertrofia, si tú quieres crear músculo, tú tienes que estar en un estado anabólico. Y para estar en un estado anabólico, aparte obviamente del entrenamiento, como hemos estado hablando, son otras muchas más cosas, que la gente también muchas veces se entrena más en una cosa y se olvida de lo demás. Esto es un estilo de vida y al fin y al cabo, como hemos dicho, es salud. Así que, chicos, yo os lo digo a todo el mundo, ser paciente, aprender, estar en constante formación, fijaros los que lo hacen bien y preguntar, informaros, que el ser curioso es lo mejor que hay. Es decir, nosotros estamos aquí hoy hablando de esto, pero nosotros, por ejemplo, yo hace 10 años no tenía ni puta idea de esto. Al fin y al cabo, todo el mundo tenemos un progreso. Y no es solamente el progreso de ahora estás fuerte, ahora estás flaco. No, es aprender a tener ese estilo de vida para poder estar en ese estado, ¿no? Corporal. Hay un par de cosas que has dicho que me gustan mucho y es que normalmente la gente comete el error
Y dice, bueno, empieza un bloque de hipertrofia, le explicamos lo que es, y me dice, bueno, voy a empezar a minicut, voy a empezar a bajar peso. Y digo, no, espérate, que te estás equivocando. O sea, que en un bloque de hipertrofia, sobre todo con las últimas semanas, no puedes estar en déficit, que es que estamos intentando ganar masa muscular. Eso es completamente contradictorio, eso no ocurre en los naturales, ¿vale? Entonces tenemos que prestarle mucha atención a eso. Y otro detalle que también me gusta mucho es el tema del orden de los ejercicios y la importancia del orden. Y es que cuando se han analizado varios estudios o analiza simplemente a los mejores culturistas de la historia, ves que algunos que eran un poco más del típico entrenamiento que se llama entrenamiento intuitivo, que es uno de los capítulos que tenemos en nuestro libro que vamos a sacar dentro de poco, ese entrenamiento intuitivo te hablaba de que ellos les tocaba hacer piernas, pero no tenían un orden fijo dentro de los ejercicios y que lo hacían en función de cómo le apeteciese. Y algunos estudios han demostrado que si le dabas esa libertad de poder elegir el orden del ejercicio, mejoraban más. Pero esto tenemos que tenerlo controlado. Y de nuevo, en el Power lo intentamos controlar las variables aún más todavía. Y es que el orden va a ser fundamental, porque necesitamos nuestra energía reservada para trabajar la hipertrofia, pero en las variantes que necesitamos concretamente. No vamos a hacer primero las extensiones para prefatigar, ni porque vayamos a mejorar más la fatiga local, aunque vaya a eso suponer más hipertrofia en el cuádriceps, lo que queremos es mejorar la capacidad de trabajo y la hipertrofia selectiva del patrón de movimiento, no solo de los grupos musculares. Con lo cual esto también es uno de los detalles muy importantes de cuando hablamos de hipertrofia aplicada al powerlifting y no solo como tal hipertrofia, ¿vale? Esto es un detalle que habla mucho también en ECO y que tenemos que tenerlo muy en cuenta de diferenciar cuando hablamos de ganancia de masa muscular en powerlifting o culturista. Pues nada, Bueno, chicos. Despídete. Sí, vamos a cortar ya este capítulo, esta introducción y en rasgos generales nuestra opinión sobre el trabajo de hipertrofia. Haremos otro episodio más con cosas más concretas sobre todo este mundillo para acabar esta serie de episodios como habéis votado en el perfil de Julio orientado a esta hipertrofia. Así que nada, muchas gracias por estar ahí un día más y seguimos contando cositas. En la línea de estos episodios de hipertrofia tendréis a un invitado especial y bueno, no me quiero ir hoy sin comentaros que bueno, nuestro compañero Julio se ha unido al equipo de entrenadores de RV, que lo habréis visto ya por las redes y demás, pero queríamos hacerlo también aquí oficial por el podcast. Así que estamos encantados y todo el que quiera también entrar en el equipo y contar con Julio, que ya sabéis de su simplicidad, de decir las cosas sin pelos en la lengua, pues aquí lo tenéis y encantado de formar parte también del equipo y de tenerlo aquí trabajando con nosotros. Sí, un placer mío. Además, ahora tenemos una oferta de que cada vez que te una al equipo de RV, hipertrofia un 10% más. Así que, chavales, no lo dejéis pasar esta oportunidad. Más gains. Pues nada, señores, nos vemos en los siguientes episodios. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Hasta la próxima.